que hemos hecho para explicar a la ciudadanía palmeña las ordenanzas fiscales, las modificaciones que hemos propuesto como equipo de gobierno a las ordenanzas fiscales que, como bien sabéis todos, se traen siempre en el mes de octubre. El próximo pleno, el jueves que viene, tendremos lo que es la votación sobre las ordenanzas fiscales. Os hemos convocado para explicar toda la propuesta del equipo de gobierno. Como alcaldesa me voy a centrar, hemos hecho algunas modificaciones muy importantes de las que ya tienen conocimiento la ciudadanía porque se han vertido todo tipo de opiniones y de reflexiones en redes sociales y en medios de comunicación. Por lealtad institucional hemos querido esperar a terminar todo lo que es el trabajo previo que se hace desde la institución, un trabajo previo que se hace desde la institución con reuniones en juntas de portavoces con los distintos grupos políticos, con reuniones distintas con los grupos municipales, pero también, por supuesto, con una comisión informativa de ciudad en la que se dictaminan las ordenanzas que van a venir a pleno. Una vez terminada la Comisión Informativa de Ciudad, que fue ayer tarde, inmediatamente convocamos a los medios de comunicación para explicar a la ciudadanía. Por eso quiero hacer hincapié que por lealtad institucional el equipo de gobierno no convocó esta rueda de prensa antes, sino que había que convocarla en el tiempo oportuno, que es precisamente después de haber tratado en reuniones con los distintos grupos y en Comisión Informativa de Ciudad. Una vez esto es responsabilidad. Y ahora vamos a explicar las modificaciones que se han hecho. Algunas de ellas muy importantes y me voy a centrar sobre todo en en la modificación de la ordenanza fiscal de residuos sólidos urbanos. ¿Por qué? Porque como todos sabéis ya, porque precisamente se ha lanzado en medios de comunicación y en redes sociales la propuesta del equipo de gobierno de la modificación de esta ordenanza, tenemos que ser responsables, tenemos que ser veraces en la información que se transmite a la ciudadanía. ¿Y para qué? Para eso estamos aquí nosotros. Para eso estamos aquí nosotros. Antes de explicar la ordenanza, el porqué, la subida que este equipo de gobierno ha tenido que plantear en la ordenanza fiscal de residuos sólidos urbanos, me gustaría decir que como alcaldesa hemos trabajado las ordenanzas fiscales con los distintos grupos municipales. Algunos de ellos han salido ya en redes sociales y en medios de comunicación. Y me parece una total hipocresía que se lancen mensajes como los que se han lanzado, y me gustaría que se lanzaran la información donde se tiene que lanzar y donde se tiene que trabajar, que es lo muy importante, que es en la institución. Del Partido Socialista, las propuestas que ha hecho a las ordenanzas fiscales son 3. Aquí están. 3 propuestas a las ordenanzas fiscales, que es uno de los temas más importantes que se trabajan en este ayuntamiento. De esas 3 ordenanzas fiscales que ha presentado el Partido Socialista, ninguna de ellas tiene cabida legal conforme al informe de intervención de este ayuntamiento. Con lo cual, el Partido Socialista, con base legal, solamente ha hecho 0 propuestas, porque de las 3, ninguna tiene cabida legal. Ni siquiera, y ahora entraré en la ordenanza de residuos sólidos urbanos, ni siquiera ha tratado el tema de la ordenanza de residuos sólidos urbanos con la propuesta del equipo de gobierno, de decir, una propuesta, pues, queremos la congelación, queremos que se rebaje, queremos que se haga de forma progresiva, esa subida, absolutamente nada. Esa es la forma de trabajar de un grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Palma del Río. Prefiere hablar en redes sociales y en medios de comunicación lo que en la institución no trabaja. Otros grupos municipales, por supuesto, sí han hecho multitud de propuestas, algunas de ellas, como Izquierda Unida, algunas de ellas han sido acogidas. De las 30 y algo propuestas que ha hecho Izquierda Unida, el equipo de gobierno ha aceptado 10 de las mismas a las propuestas que traemos como equipo de gobierno. Esto ha sido un trabajo amplio, con muchísimas bonificaciones, y hemos negociado y hemos recogido en la propuesta del equipo de gobierno 10 propuestas de Izquierda Unida. Estas son las propuestas de Izquierda Unida, 30 y tantas propuestas con bonificaciones. Es cierto que también algunas de ellas no tienen cabida legal conforme al informe de intervención, ¿de acuerdo?
Hablamos de la ordenanza que ha suscitado más polémica, la de residuos sólidos urbanos. Es una medida totalmente impopular. No es que este equipo de gobierno quiera subir la basura al ciudadano a su libre albedrío. Habrá que decir al ciudadano palmeño que la subida que vamos a tener, y ahora nos la va a explicar exactamente cuánto es la subida Juan, nuestro concejal de Hacienda, decir que esto es tenemos que aplicar lo que nos marca la ley. Pero no solamente Palma del Río, todos los ayuntamientos de España están obligados por ley a aplicar la tasa de basura. Y ahora os lo voy a explicar. Aquí tenemos ayuntamientos de distintos signos políticos que hemos sacado, podéis ver en internet y se puede sacar multitud de información de distintos signos políticos de izquierda, en el que suben la tasa de basura. Alcalá sube la tasa de basura. Alcalá. Barcelona propone incrementar la tasa de residuos entre 5 y 10 euros. Vitoria. Que esto no es Palma del Río, esto no es el equipo de gobierno de Matilde Esteo ni el Partido Popular. Esto es lo que les voy a explicar yo a la ciudadanía palmeña para que se dé una información veraz, como siempre digo, y trabajada desde un ayuntamiento, desde la institución. La nueva tasa de basura es una tasa totalmente discrecional que a Pedro Sánchez le ha dado la gana de crearla. Se convierte en una imposición del gobierno que a partir de abril del 2025 los ayuntamientos de toda España van a comenzar a aplicarla de una manera obligatoria. Empezaremos a cobrarla a partir del 2025. Por eso, ahora en octubre es cuando teníamos que hacer, y hago hincapié, la modificación de la ordenanza para poder aplicar al 2025 conforme nos obliga la ley. Una tasa que, como he dicho, es una imposición del Gobierno de España. Muchos ayuntamientos, muchísimos, están en contra. Ayuntamientos que incluso, que la tenían suprimida, van a tener que recuperarla y van a tener que aplicarla, imponerla. Y otros, como nosotros, subirla, incrementarla. No estamos de acuerdo, ni estaremos nunca de acuerdo con esta tasa. Es una tasa que se crea porque Pedro Sánchez ha decidido crearla. Él dice que Europa la impone, pero no es cierto. No es así. Las verdades hay que decirlas cuando son sesgadas, son mentiras. Porque lo único que dice Europa es que pague más quien más contamine. Eso es lo que dice la directiva europea. Ahora nos encontramos los ayuntamientos que tenemos que cobrar esta tasa sin ni tan siquiera un criterio que rija ese impuesto. Criterio para poder aplicar lo que nos dice Europa, que es quien pague más, quien más contamine. Nos obliga a que no tengamos un servicio público deficitario. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos cobrar una tasa por debajo de lo que nos cuesta el ayuntamiento. Y ahora va a explicar el gran trabajo que se ha hecho desde la institución para que no se cobre ni un céntimo de más al ciudadano palmeño. Ni uno. Y eso tengo que agradecerlo a nuestro concejal, a Juan Manuel Trujillo, que ha impuesto al céntimo lo que va a ser el porcentaje que ha subido esta ordenanza fiscal. La ley que estamos hablando, la Ley 7/2022, que es un tributo específico, diferenciado y no deficitario, que permite implantar sistemas de pago por generación. Hay que decir que, como he dicho, el coste de la tasa nunca puede ser menor de lo que cuesta el servicio. Tiene que coger íntegramente lo que cuesta el servicio. Debe estar aplicada, como he dicho anteriormente, antes de abril del 2025. El periodo impositivo es el periodo, como todos sabéis, un periodo de impositivo de año natural, por lo que se debe de pagar ya en el año 2025. ¿Quiénes deben establecer esta nueva tasa? Como indica la Ley 7/2022, las entidades locales. Y esto engloba no solamente a los ayuntamientos, a los municipios, sino a diputaciones, a mancomunidades, a comarcas y demás. Las tasas de residuos en España
El observatorio, que lo tenéis en redes, lo tenéis en medios de comunicación, de la Fiscalía de Residuos, recoge una muestra de 231 municipios de España donde recogen en tabla los porcentajes que todos los ayuntamientos vamos a tener que subir para aplicar esta tasa. Una tasa de basura obligatoria y, como he dicho, no puede ser deficitaria. Es muy importante porque aquí se puede decir que, bueno, no modificáis todavía la ordenanza fiscal, esperaros un poquito, porque que no se nos olvide que los ayuntamientos están en pie de guerra. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos económicos suficientes y, para colmo, nos imponen una tasa que tenemos que repercutirla al ciudadano directamente. La Federación Española de Municipios y Provincias ya ha exigido que no se aplique todavía esta tasa. Está exigiendo al Gobierno de España una modificación, porque los problemas que se van a plantear son muchos. Y no digo solamente el problema de ahora, porque esto tiene que venir a presupuestos del 2025, tenemos que hacer la modificación ahora. El problema es que esto puede seguir en aumento. Hay ayuntamientos que han tenido que subir, nosotros vamos a subir un 39%, pero hay ayuntamientos que han subido el 100% de la tasa de basura, el 100%. Yo quiero lanzar un mensaje muy contundente a la población, porque si nosotros, como ayuntamiento, no fuéramos responsables, y ayer lo dije en Comisión de Ciudad, se nos pidió por parte del Grupo Municipal Socialista en Comisión de Ciudad ayer tarde que dejáramos sobre la mesa el punto de la modificación de la Ordenanza Fiscal de Residuos Sólidos Urbanos. Yo indiqué que por responsabilidad no podía hacer eso. ¿Y por qué le explico al ciudadano palmeño que no puedo hacer eso? Pues muy sencillo. Nosotros, si no cumplimos lo que marca la ley, y tiene que ser ahora en octubre para poder aplicarlo para el año que viene conforme nos obliga, nosotros podemos tener sanciones, y sanciones muy importantes, sanciones que pueden ocasionar que veamos peligrar nuestros fondos europeos. Yo no puedo permitir, por la no aplicabilidad de la ley, no puedo permitir que precisamente ahora, y Juan lo sabe porque lo está trabajando, porque él es el concejal de fondos europeos, estamos trabajando los nuevos proyectos dentro de un nuevo marco. Yo no puedo permitir no aplicar lo que hoy por hoy me obliga o nos obliga la ley, y tengo que evitar, por supuesto, cualquier tipo de sanción que perjudique a este ayuntamiento en la captación de fondos europeos. Tendremos que trabajar mucho, ya lo dije también en Comisión de Ciudad, los distintos grupos municipales, para contaminar menos, y eso pues tendrá tareas de concienciación, una tarea muy amplia y demás. El Grupo Municipal del Partido Popular anunció ayer que trae a este pleno una moción para instar al Gobierno de España, y ahora lo explicará Juan, instar al Gobierno de España medidas y recursos para poder paliar los efectos de la aplicación de esta tasa de residuos sólidos urbanos. Yo me he centrado en esta ordenanza porque creo que es la más importante y la que más repercusión tiene a nivel de la ciudadanía palmeña, y sin más espero haber transmitido a la ciudadanía el porqué de la aplicación de esta tasa. Finalizo diciendo que el equipo de gobierno de Matilde Esteo no está de acuerdo con esta tasa, que el equipo de gobierno de Matilde Esteo no es un equipo que cuesta mucho a los palmeños, todo lo contrario, que el equipo de gobierno de Matilde Esteo, en el que siempre se está hablando de subida de sueldo, quizás tengamos que hablar que un grupo municipal que tiene una asesora cobrando del ayuntamiento, que cobra el doble de lo que se cobraba en el anterior mandato, el doble, 27.000 euros, la asesora del Partido Socialista presenta 3 propuestas, 1, 2, 3, y ninguna con cabida legal. El equipo de Matilde Esteo lo único que hace es trabajar día a día por los palmeños y también solucionar, desgraciadamente, la cantidad de marrones y entre comillas, que día a día tenemos que solucionar. Pongo, por ejemplo,
el no tener un contrato de telefonía en el ayuntamiento, y como alcaldesa estoy levantando todos los días reparos. Pongo, por ejemplo, y se me cae el alma al suelo, que la escuela de música no tenga un ascensor ahora mismo para que suban, y tienen que subir madres a niñas a la escuela de música. ¿Por qué? Porque no había un contrato de mantenimiento, y muchos más. Podría estar hablando continuamente de marrones que trabajan diariamente este equipo de gobierno. Eso sí que cuesta dinero a los palmeños. Eso sí que cuesta dinero a los palmeños. El no haber trabajado como se tenía que haber trabajado lo que hemos heredado este equipo de gobierno después de un año, y seguimos todavía teniendo que trabajar lo que hemos heredado. Pero nosotros nos limitamos a trabajar. Y quiero que quede constancia, porque una mala información genera una hipocresía ante los medios de comunicación, y no lo voy a permitir. He estado callada durante muchísimo tiempo y no lo voy a permitir, porque se está trabajando mucho, y esto es una tasa impuesta por el Gobierno de España, y tendremos que hacerlo ver a la ciudadanía. Así que, sin más, le voy a dar la palabra al concejal a Juan Manuel Trujillo. Darle las gracias especialmente por tu gran trabajo, Juan, porque somos personas calladas que nos gusta trabajar, y eso es lo que hacemos a diario. Y te doy la palabra para que explique la subida concreta, para que lo sepa la ciudadanía, en euros que va a suponer esta subida, que se ha trabajado al milímetro, vuelvo a repetir, y bueno, y también las distintas modificaciones que hemos tenido en el trabajo de la ordenanza fiscal. Gracias, alcaldesa, gracias a todos los medios y a todos los que nos ven y nos escuchan desde los diferentes medios de comunicación. Efectivamente, como bien comenta la señora alcaldesa, esta es una tasa impuesta por un gobierno central, por el gobierno de Pedro Sánchez, y la tasa ya en el año 2022, cuando entra en vigor, ya habla de que sea un tributo específico, diferenciado y no deficitario. Desde el primer momento que tenemos constancia de esta legislación, nos ponemos a trabajar tanto desde el Departamento de Intervención como desde el Departamento de Tesorería, y los propios técnicos, interventoras y tesoreras y jefas de departamento han asistido a una formación específica para analizar esta tasa con todos los datos concretos, poniendo de ejemplo a Palma del Río en el documento de trabajo que teníamos que planificar. A raíz de esta formación, que han sido varias semanas en la propia Diputación Provincial, hemos analizado coste por coste y punto por punto todo lo que implica el servicio de recogida de basura, poniendo de ejemplo desde el propio uso de vehículos, el coste de personal, el coste o amortización de los vehículos que se han invertido, y el análisis de coste total, como así nos obligaba la ley, que ya digo que es dentro de un ejercicio de responsabilidad el que nos planteábamos sobre la mesa, porque esto estaba ya publicado y no llegaba al momento, y quizá en el año 2022 habría que haber hecho este cálculo y este trabajo para decir qué va a acontecer cuando nos llegue a abril de 2025. Como llega a abril de 2025, tenemos que traerlo. Me gustaría mencionar que es importante el comentario que ha realizado antes la alcaldesa, en el sentido de que tenemos que aprobarlo ahora porque condiciona los presupuestos de 2025. Si esto lo dejamos sobre la mesa para enero o febrero, materialmente nos es imposible que se pueda aplicar el 2025, con las consecuencias legales que pueda tener en materia de sanciones y en materia de fondos europeos y otras connotaciones que también son importantes y que podría condicionar el presupuesto entero del propio ayuntamiento. Y dentro de este ejercicio de responsabilidad lo tenemos claro desde un principio. Lo primero, vamos a cumplir la ley, como así estamos haciendo en todos los ámbitos del ayuntamiento. Y lo segundo, vamos a establecer un impuesto o una subida que, por culpa de esta deslealtad institucional que han tenido a algunos grupos de la oposición, donde han causado una alarma social que no tenía ningún fundamento ni ninguna razón de ser, porque estábamos precisamente negociando y estudiando las propuestas que teníamos que trabajar, y cuando llega el momento es ahora, al día siguiente, de tener una comisión informativa de ciudad. Ahora es el momento, y quiero romper esta alarma social. ¿Por qué? Porque si analizamos la propuesta real de trabajo que se va a aprobar en el Pleno, si así es el caso, estamos hablando que para una familia que tenga un contenedor soterrado, la subida va a ser de 3,57 euros al mes. Esta alarma social
que implica que tengamos que cumplir una normativa se ha ajustado de tal forma que para una familia que tenga un contenedor soterrado, ya digo, solamente se le sube 3,57 euros al mes. Para los contenedores de superficie que tenemos analizada, pues para soterrado, pues hay 8.626 puntos de recogida o de domicilio donde se atiende a soterrado, y para superficie se va a subir 2,72 euros. Hay 667 casas que tienen el servicio de recogida de superficie. Que me diga alguien o que me diga cualquier portavoz de los otros grupos municipales esta alarma social que se ha realizado y que está causando y que está en la calle y que lo vivimos todos diariamente, ¿qué implica que subamos 2 euros o 3 euros el coste de recogida de basura? Lógicamente, tenemos analizado por epígrafe de actividad económica, autoservicios, supermercados, restaurantes, hostales, pensiones, y al que más se le va a subir es al hospital, que se le va a subir 34 euros al mes, lo que es la recogida. Que ya digo que para una institución pública 34 euros al mes, pues yo me gustaría decir que a cualquier medio de comunicación, si luego hay pregunta, a cualquier que nos esté viendo ahora mismo a través de los medios de comunicación, que estos números los explicamos, se atienden y se ven. Y voy a ir un poquito más allá. Estamos dentro de esta responsabilidad de disminución de carga administrativa que tenemos el compromiso como equipo de gobierno de realizar. Vamos a planificar para que las bonificaciones que se aplican tanto a la basura, al agua y al alcantarillado no se tenga que ir a servicios sociales, porque hasta ahora, imaginaros, pongo un ejemplo, una persona discapacitada que tiene derecho a una bonificación del 30% en la tasa de agua, tenía que ir a servicios sociales, tenía que pedir cita, se le atendía, el trabajo acumulado de los técnicos de servicios sociales también es importante, una carga importante, y lo que vamos a hacer ya, que llevaremos a pleno, es que directamente en el propio ayuntamiento, cualquier persona que tenga derecho a una bonificación, la propia jefa del Departamento de Tesorería va a emitir el informe donde diga, viendo el certificado que emite el organismo correspondiente, que puede o que cumple las condiciones y que no tenga ni que desplazarse, ni que tenga que acompañar a los familiares, ni que tengan que esperar un mes, 2 meses, 3 meses a que por carga de trabajo los compañeros trabajadores de servicios sociales pues nos den la respuesta que tenemos que dar. Es un compromiso que teníamos desde un principio, la eliminación de las cargas administrativas, lo vamos a cumplir, lo llevaremos a pleno, y en cada una de estas modificaciones directamente la persona en el momento va a poder acogerse a estas bonificaciones. ¿Qué bonificaciones? Que son las que teníamos ya planteadas en anteriores convocatorias de ordenanza y que siguen estando totalmente vigentes. Hablamos de que familias vulnerables, que la subida de 3 euros al mes no pueda afrontarla por cualquier motivo, que puede que la haya, pues que tienen el derecho a pedir esta bonificación. O esta persona discapacitada que tiene derecho a un 30% de bonificación en la tarifa del agua, pues que pueda solicitarlo, como se ha venido siendo, como ya digo, con la ventaja de que ahora tenemos la rapidez y el trabajo realizado desde el propio departamento. La alcaldesa me daba a mí la gracia por el trabajo, pero yo tengo que trasladar esta gracia a todo el equipo y a todo el personal técnico, tanto de intervención como de tesorería, y todos los cálculos respaldados, ya digo, por informes económicos, informes jurídicos e informes de intervención. Pasando ya del tasazo de basura, ya digo, con esta alarma social que se ha creado, con subida de 3 euros al mes, que ahí está, que se puede explicar y se puede ver, me gustaría centrarme en la subida de la tasa de agua y del alcantarillado. ¿Por qué traemos también esta subida? Pues como se sabe, todos los materiales, todos los productos que se utilizan para el tratamiento de agua a lo largo del tiempo han ido subiendo el coste de una forma importante. Hablamos de hipoclorito, de hipocloruro, de carbón activo, palabras técnicas que a fin de cuentas se traducen en que el ayuntamiento tiene que hacer frente a una compra de productos que cada vez y durante el paso del tiempo, unido a la guerra de Ucrania, a la subida de los precios del petróleo, pues lógicamente los costes materiales se ven incrementados. Importante también que planteamos esta subida porque el propio consorcio de tratamiento de agua de Écija, al cual pertenece Palma del Río, nos plantea ya un incremento en el canon que pagamos motivado por la consecuencia del excesivo consumo de agua. Y hago una coma aquí porque a raíz del plan especial de sequía que tenemos aprobado, que aprobamos en pleno en octubre del 2023, este plan de sequía nos ha abierto las claves de qué es lo que está ocurriendo
en el tema del agua en la ciudad de Palma del Río. A modo de ejemplo, estamos ahora mismo en un consumo de agua bruta, que ya lo anunciábamos anteriormente, en 400 litros habitantes día, y tenemos que estar en 250 máximo. Estamos en más del doble. Pues, ¿qué tenemos que hacer? De ahí esta propuesta de subida de tasa. Pues intentar actuar en este sentido, porque este mínimo detalle nos condiciona hasta futuros planteamientos de urbanización, de planes sectoriales que nos diga, porque la propia Confederación nos obliga a que no podemos estar en un consumo de 400 litros cuando tenemos que estar en 250. Todo esto está muy relacionado, pues ya digo, con la futura urbanización que tiene planteado Palma del Río en materia de crecimiento, con el consumo excesivo del agua, con el coste excesivo en tratamiento de productos y con el propio canon que el consorcio nos hace llegar. Insisto que estos cálculos están afianzados con informe económico, con estudio económico, y a la hora de plantearlo en el Pleno así se van a llevar, se van a analizar y se van a ver, y aún así me gustaría decir que prácticamente la subida para una familia de consumo medio de hasta 10 metros cúbicos al trimestre, pues van a ser 4 céntimos de euro lo que va a subir el metro cúbico de agua. No es una subida importante, sí es una subida que tenemos planificada y que a partir de ahora, desde que se construyó la estación depuradora de agua de Palma del Río en el año 70-71 hasta ahora, las instalaciones pues están totalmente obsoletas, están totalmente desfasadas, y tenemos que hacer una planificación que ya anunciamos también el año pasado, donde en presupuesto vamos a llevar en materia de inversiones, pues intentar ver qué está pasando, de por qué gastamos este consumo excesivo de agua y qué está pasando porque solamente facturamos el 50% del consumo que tenemos en planta. Está pasando algo, tiene que haber deficiencia en las canalizaciones de agua. La prueba también es el excesivo montante de averías también que hemos tenido durante este verano, donde los propios ciudadanos han sufrido estos cortes de aguas continuos, que han sido más de 15 averías de forma urgencial las que hemos tenido que atender, y en 24 horas prácticamente se han arreglado. Pero toda esta información nos lleva a sentarnos, a plasmar un campo de trabajo donde tenemos que ver pues, la modernización de las canalizaciones, el volver a sentarnos con el consorcio territorial de agua de Écija, donde tenemos reuniones continuas y estamos trabajando codo a codo en cómo podemos afrontar este tipo de inversiones, y sobre todo pues que a la larga no tengamos que repercutir un coste excesivo en lo que el ciudadano paga de agua. Que sí me gustaría incidir que el agua que se paga en Palma del Río no es cara en comparación a lo que se paga en otros municipios. Estamos con margen, vamos a intentar trasladarlo lo mínimo posible para que el coste que tenga que afrontar el ciudadano sea lo mínimo. Ya digo que en los casos esenciales hablamos de céntimos de euros del metro cúbico, que sí es subida, pero que es una subida que está planificada y que intentamos amortiguar de la mejor manera posible. Y por último, de las demás ordenanzas, como bien comentaba la señora alcaldesa anteriormente, son 29 ordenanzas fiscales las que tenemos en la normativa municipal. Estas son las 3 más importantes, tanto la basura como saneamiento de agua, como la de veladores, que también llevamos a pleno. Las demás, la propuesta de congelación, de no subida de ningún tipo de tasa ni de impuestos, y a partir de ahí ya, por mi parte, si queréis alguna aclaración, daros las gracias por la atención y, por supuesto, la señora alcaldesa, muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos con el número, bueno, lo último que acabas de apuntar al principio en cuanto a veladores, que también está en la calle Juan, en las vidas. La subida de veladores, te lo voy a decir exactamente porque tengo aquí, a ver si lo he impreso. Se ha hecho un estudio también desde el Departamento de Urbanismo en relación al valor del suelo, un estudio importante por el arquitecto municipal para establecer el valor que teníamos que establecer para el pago de este impuesto de veladores, con un porcentaje que consta en la documentación, que está subida a pleno, y ahora mismo le indicamos lo que es la subida de la ocupación de vía pública. Aquí lo tengo, si quieres te lo comento. Sí. Dilo tú, el valor que se le va a aplicar
conforme lo ha Efectivamente. dispuesto el arquitecto municipal. Exactamente, como decía anteriormente, esto está respaldado por un informe técnico previo, donde ya el arquitecto pues, nos dice en función del tipo de negocio, de actuaciones que se hace en la vía pública, estamos hablando que por cada metro cuadrado de superficie ocupada, con mesas, sillas, toneles, veladores, asientos de cualquier tipo, etcétera, el coste anual serían 9,50 euros. La cuota diaria, 0,50. Hay una cuota por temporada de 5,50 y una ampliación por temporada de 5,50. Está avalado con un informe que estaba a disposición también de los grupos y, por supuesto, estamos a disposición de cualquier ciudadano que quiera consultar o incluso cualquier medio, los tenéis a disposición. Me gustaría añadir, si con el permiso de Juan, que ha sido el que ha contestado la pregunta, que con respecto a los grupos municipales, ¿no? Con respecto a esta medida, también es interesante el que sepa la ciudadanía que han propuesto, y aquí Izquierda Unida estaba conforme con la subida de que estamos hablando. El Partido Socialista es que no ha hablado de las 29 ordenanzas, tan solo ha recogido 3 y en sus documentos no ha hablado absolutamente nada. Alcaldesa, ¿cómo fue esa comisión informativa de ayer? ¿Cómo dice usted que ha Sí. iniciado esta convocatoria desde un análisis Sí. político mirando directamente Sí, al cierto. Partido Socialista? Y Cierto. comentar que las propuestas que han presentado, Sí. que han sido 3, no tienen... No tienen cabida conforme al informe de intervención, porque las bonificaciones que planteaba el Partido Socialista eran unas bonificaciones para menores de 35 años, tanto en el IBI urbano, y no cabe, según el informe de intervención, tú no puedes atender a las bonificaciones más que por capacidad económica. Entonces no tienen cabida. Pero para colmo también, dentro de las propuestas, para colmo de los colmos, la tercera propuesta que se hizo al ayuntamiento no tenía cabida para el ayuntamiento, era una propuesta que tenían que haber realizado dentro del Patronato de Deporte y Patronato de Cultura, y así se lo hice ver al Partido Socialista cuando tuvimos la comisión, y les dije que tenían que inmediatamente registrarlas para que se pudieran ver en las juntas rectoras de los distintos patronatos. Se registró esta propuesta de bonificación para actividades culturales y deportivas que la habían hecho en el ayuntamiento y no la habían hecho en los distintos patronatos, la registraron. Como buena voluntad del equipo de gobierno, se le dijo que la registraran, se vieron en las distintas juntas rectoras, que podíamos haber dicho perfectamente que no, estaban fuera de plazo, fuera de todo. Se vieron en juntas rectoras y allí se hizo ver también por intervención de que no tenía cabida legal el disponer de que las bonificaciones tuvieran como parámetro lo que es jóvenes para menores de 35 años. Dijo conforme al informe de intervención. Alcaldesa, en convocatoria de prensa desde el Grupo Municipal del Partido Socialista nos hacían llegar que iban a presentar como un programa de gestión para cierto. Sí. La tasa de basura. Sólido urbano. Sí, bueno, me alegra que haya hecho esta pregunta, porque ayer en Comisión Informativa de Ciudad se anunció que es donde se tiene que hablar las cosas. Ellos lo anunciaron en rueda de prensa, pero ayer en Comisión Informativa de Ciudad propuso en esa misma comisión el portavoz del Partido Socialista pues que empezáramos primero, que dejáramos sobre la mesa la ordenanza de residuos sólidos urbanos, que ya hemos explicado el por qué no, y así lo expliqué yo en la Comisión Informativa de Ciudad, que por responsabilidad no podíamos hacer eso, y ya lo hemos explicado los dos, tanto Juan y yo. Y en segundo lugar, propuso en esa misma comisión el empezar a trabajar pues un programa de concienciación, un programa donde... si es que el tema está en que la directiva europea, ya lo he dicho anteriormente, tiene que pagar más quien más contamina, pero no nos dan ni los recursos económicos ni los criterios y nos imponen una tasa, que eso sí está impuesto por ley, que no puede ser nuestra ordenanza no puede ser deficitaria, tiene que cubrir el coste. Entonces, eso es lo que está trabajando incluso la Federación Española de Municipios. Está diciendo que esto es una gran barbaridad, exigir sin tener ni recursos económicos, sin tener criterio, porque tú tienes que establecer un criterio para poder aplicarlo. El único criterio que tenemos es decir, tenemos que cubrir el coste que nos lo exige Europa. Y eso es lo que estamos haciendo, y al milímetro, para que no le cueste ni un céntimo más al ciudadano. Eso propuso yo en esa Comisión Informativa de Ciudad, y consta en acta, que eso es público. Ya le dije al portavoz del Partido Socialista que me sorprendía muchísimo que nosotros damos un plazo. Es que hay que saber
Hay que guardar las normas de una institución. Yo soy muy contundente en eso, pero que es que dimos unas propuestas, dimos un plazo para propuestas, nos hacen las propuestas los distintos grupos y nos dicen en la propia comisión que dejemos la ordenanza sobre la mesa, que puede decirlo perfectamente incluso en el propio pleno, normativamente, pero no hace propuestas que pueden vincular a presupuestos, que es que eso necesitan informes, que hay que hacer una propuesta veraz con un documento, no de viva voz. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué me quiere proponer? ¿Qué tenemos que trabajar? Nosotros lo trabajamos, traemos, no hay ningún problema. Si tenemos, les dije en esa comisión informativa de ciudad que tenemos que trabajar los distintos grupos con responsabilidad ante el tema de la basura. Porque ya no es un tema incluso de sanidad pública, porque todos lo estamos viviendo constantemente. Desde la Delegación de Medio Ambiente de Palma del Río, desde la Concejalía. Se está viviendo a diario y Europa nos lo exige. Tenemos que hacer un trabajo enorme y el trabajo va a ser. Y, por supuesto, nosotros daremos acogida a cualquier programa y a cualquier actividad que tengamos que hacer para mejorar la situación en la que nos encontramos hoy por hoy y que nos está exigiendo Europa. Pero no me parece, en una comisión de viva voz, tú tendrás que hacer una propuesta documentada, qué quiero, cómo quiero trabajarlo, y nosotros con informes técnicos y también con capacidad económica presupuestaria, porque, ojo, cualquier cosa que trabajemos desde el ayuntamiento tiene una repercusión económica, tenemos que tener un respaldo económico. Es que aquí tenemos cualquier cosa, hay que trabajarla con informes técnicos, no podemos hacerlo de otra manera. Y entonces me sorprendió que su propuesta la haga en una comisión informativa de ciudad cuando se había dado un plazo a los distintos grupos para hacer las propuestas que quisieran dentro de ordenanzas fiscales, 29 ordenanzas fiscales. Además, hay que tratarlas. Yo he estado en oposición y hemos hecho propuestas de ordenanzas fiscales y hemos ido una a una haciendo las propuestas. Si una no queremos modificarla, pues proponemos la congelación, como ha hecho Izquierda Unida. Las 29 ordenanzas ha hecho su estudio. Estoy de acuerdo con el equipo de gobierno. Congelación, una a una, con lo que quiere un grupo municipal. Eso es un trabajo. Por otra parte, también plantean, desde la fila de ese partido político, la oposición, desde el PSOE, que no ha existido planificación o previsión ante la llegada de esta normativa europea, que todo pasa por esa oportunidad. Pues me sorprende también que diga el Partido Socialista eso, me sorprende bastante, cuando esta ley es del 2022. Quizás deberían de haber iniciado los cimientos de las próximas ordenanzas. Sí, cierto, en el 2023 estamos nosotros, cierto. Pero también hay que ser cautelosos, me explico. Y quien entienda de leyes sabe de lo que estoy hablando. Hay que tener todo un recorrido. Y el recorrido es que estamos ahora mismo con una obligatoriedad que en abril del 2025 tenemos que cumplir. Y ahora nos toca aplicarlo y lo vamos a aplicar. Y con respecto a la basura, tendremos que hacer una planificación, como bien he dicho anteriormente, muchísimo más amplia de trabajo, muchísimo más amplia. Y eso es lo que tendremos que trabajar. Y todavía tendremos que ver pues, todo el trabajo que se está haciendo desde diputaciones provinciales, desde los ayuntamientos, de la Federación Española de Municipios, que es la federación en la que se trabaja de verdad con esfuerzo, hay que decirle a la ciudadanía, es nuestro puntal donde se trabaja todas las necesidades que tenemos los ayuntamientos, y ya está exigiendo que se modifique, está exigiendo, la Federación Española de Municipios y de Provincias está exigiendo que se retrase su aplicación, esta ley, o que la asuma el Gobierno central. Son peticiones de todos los ayuntamientos y su Federación Española. Puede ser que nos encontremos con modificaciones, si la ley conforme está es oportuna, no es oportuna, inoportuna, es justa, no justa, en fin. Bueno, y en cuanto a números, ya preguntarle a Juan, en definitiva, cuánto se tiene que aportar más con diferencia a las últimas ordenanzas que finalizan ahora en el bolsillo del ciudadano palmeño. Claro, el montante total lo tenemos por ordenanza, pero hasta que no esté aprobado en un pleno no me atrevo a anunciar costes ni dar ningún dato. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir que lo que no quiero es causar alarma social antes de. Una vez que esté aprobado en pleno, puedo facilitar cualquier número, cualquier implicación. ¿Qué pasa? Que como anuncio algo que luego no sea, las consecuencias son importantes. Sí me gustaría decir que todo esto está muy relacionado también con la propia, con las demás licitaciones que tiene el propio ayuntamiento. A modo de ejemplo, para que me entendáis,
El contrato o la licitación de limpieza, sabéis que pasamos de 600.000 euros anuales a 800.000. Pues son 200.000 euros que tenemos que sacar. ¿De dónde? Pues habrá que sentarse y ver todas estas subidas de propuestas que van a ser subidas de ingresos para compensar la balanza de ingresos y gastos. Lo que sí está claro que el ayuntamiento no va a sacar un euro de beneficio para que digamos vamos a guardarlo, sino que la idea es cubrir con esta subida de tasas los costes que vamos a tener y que vamos a tener que afrontar sin más remedio, porque si queremos tener las calles limpias, tenemos que pagarlas de alguna forma y ahí es donde estamos trabajando. Yo quería preguntarle por el tema de las bonificaciones. Ha comentado que van a realizar un trámite administrativo más ágil y también ha comentado que la unidad ha hecho alguna proposición para el tema de las bonificaciones. ¿Se mantienen las actuales? ¿Hay alguna modificación de esas bonificaciones? Sí. Las propuestas de Izquierda Unida, ya digo que esto todavía nos queda el pleno por verlo, por aprobar y por analizar, que hasta el último minuto antes del pleno podemos seguir negociando. Las propuestas de Izquierda Unida, en términos generales, van en subir el pasar del 1,5 IPREN al 1,7. Dentro del equipo de gobierno estamos analizando todos con datos concretos y puntuales, pero ¿qué pasa? Que si aceptamos una subida del 1,7, esa subida de bonificación se va a tener que ver reflejada en la subida que tenemos que hacer a la tasa normal. ¿Qué quiero decir? Pues que si vamos a tener más bonificaciones de las que están contempladas en el presupuesto, en vez de subir 3 euros, vamos a tener que subir 5 euros el contenedor o la subida de la tasa. O si hablamos del agua, en vez de 0,04 céntimos, tendremos que pasar a 0,07. Lo que no queremos es que el global de la población se vea afectada por una minoría, en el sentido de que los números van tan justos que a lo mejor pasar al 1,7 nos va a hacer implicar que luego la mayoría de la población tenga que afrontar ese coste que dejamos de ingresar. Gracias a vosotros. Muchas gracias.